Quiero recordar, naturalmente, a Antonio Escotado, a quien hoy despiden, a quien ayer ya despidieron algunos medios, probando que el periodismo es, sin duda, de las profesiones importantes en un país, en una democracia. Los medios de comunicación tienen que estar atendidos por gente que sepa de lo que habla, que sepa escribir, al menos redactar, que sepa algo de la historia de su país. Analfabetos funcionales, frívolos pavorosos, de una superficialidad cretina, estúpida, fatua. O sea, yo no he visto un despliegue de idiocia y de ignorancia como el de este fin de semana a propósito de Antonio, que es uno de los grandes sabios que tenía España, pero sabios de verdad. Esta es su obra fundamental. El diario El País, que en su día fue importante, decía que esto es un libro sobre la sociedad de consumo. Debe ser del consumo de heno que los burros, los mulos y algunos de los que firman en El País, pues evidentemente, en lugar de que comen, los que comen carne de libro, eso que no come Hervías, el chico de Teodoro, el herbívoro, porque no conoce la carne del libro. El País se puede decir lo que se decía del Prado, que es pisado por muchos que debiera ser pacido. Pues hay un tío que se llama Morales, no sé, debe ser el de la cancioncilla esa, Moralito, que dice que esto es de la sociedad de consumo. ¿Qué consumo? Otros, la mayoría, de una frivolidad pavorosa, pues dice, como hizo una historia general de las drogas y hizo Amnesia y tal, pues fotos de hippies de Ibiza. Pero vamos a ver, idiotas, que es que no cabe un tonto más. Si es que ya la ley está de pili juerga, antes cela, si es que no, ¿para qué? Si es que ya no hace falta. Si es evidente que ya no se toma a nadie la molestia ni de mirar la solapa de un libro a la hora, no digo ya de leerlo, de leer el libro, de leer siquiera la solapa para ver de qué va. Y dale, con las drogas, con Amnesia y tal. Vamos a ver, eso es un episodio en la vida de Antonio Escotado. El gran libro es esta trilogía, que es el trabajo de 10 años. Yo lo entrevisté y es de las cosas que más me gratifican, de las que he hecho en Libertad Digital. Porque mucha gente creía que es que Antonio era el que había hecho la historia de las drogas. No, hombre, no, Antonio es el que ha hecho esta trilogía extraordinaria, una de las más importantes que se han escrito en el mundo, sobre la relación entre propiedad y libertad y sobre cómo, por ejemplo, el salario y el precio justo de las cosas son dos de las cuestiones claves a lo largo de la historia. Lo recuerdo, pero vamos, vean las entrevistas porque además valen la pena, ¿eh? Primero, yo creo que me he trabajado pocas asignaturas, como ven, de cada tomo. Pocas veces me he trabajado un libro como este y tan a gusto. Y luego porque quedaron muy bien. Las 3 entrevistas que le hice, no sé las horas que pasamos, quedaron muy bien. Ahí está además Antonio Escotado, aún en plena forma. Bueno, me quiso hacer snifar nicotina, porque él fumaba rape, o sea, tabaco negro. Yo, pero Antonio, no he fumado en mi vida. No voy a empezar ahora, compréndelo. O sea, yo en eso soy totalmente virgen, respeta. Soy como la Kumari de los estupefacientes en mi generación, debo ser el único. De, bueno, si es por lo sagrado, decía Antonio, de acuerdo, lo respetaremos. Bueno, pero sobre todo, vamos a ver, ¿qué es lo que empieza este libro? Este libro empieza porque Antonio, que era comunista, pero ve que la economía del comunismo no funciona. Y dice, a ver, ¿qué es lo que falla? Y entonces cuenta que estando en Tahití, lee a Menger. Menger es el fundador de la escuela austríaca, antes de von Bafler y también luego ya vienen, pues bueno, los que ya hemos estudiado y seguramente mucha gente conoce, von Mises, Hayek, etcétera. Pero bueno, Karl Menger es el primero que recoge el testigo de Jaime Balmes y de la escuela de Salamanca. Son los que estudian lo que luego se ha llamado la utilidad marginal. Y el tío empieza y está en la playa y entonces lee unas frases de Karl Menger y dice, ¿pero qué he hecho yo toda mi vida? ¡Qué error! ¿Y dónde empieza este error? Y empieza a estudiar algo que él conocía como comunista, porque pertenecía a la época en que los comunistas leían. O sea, no eran como Alberto Garzón, que veía una codorniz y decía, ¡ay, el cambio climático! Y es que las codornices no vuelan. O sea, los idiotas no entraban en el partido.
lo mejor volaban con una bomba, pero en el partido no entraban, porque los tontos no entraban. Antonio pertenece a esa generación. Bien, y se pone a estudiar la raíz de los 100 millones de muertos del comunismo en el socialismo del siglo XIX, que incluye naturalmente a Marx y Engels, pero muchos antes. Y eso se lo sabía muy bien, desde la Revolución Francesa, desde Babeuf y la Conjura de los Iguales, se lo sabía muy bien. Pero empieza a mirar y se da cuenta de que el fetichismo de la mercancía y tal, todo esto es antiguo. Todo esto viene del cristianismo primitivo. Y entonces se pone a investigar, eso es de un filósofo, claro, se pone a investigar el origen del pobrismo. Y el origen del pobrismo lleva al Evangelio, que es lo más llamativo. Pero como tampoco acaba ahí, porque los ebionitas, de donde venían San Juan Bautista, Jesús, etcétera, los nazarenos, como se llamó después, los primitivos cristianos, en realidad vienen de más atrás. Y de ahí vienen los enemigos del comercio. Empieza con Ciro el Grande, es el primer gran liberal que prohíbe la esclavitud, ordena que se pague por el trabajo, que en su imperio, Ciro el Grande, nada menos, que en su imperio no hay esclavos, que los extranjeros, si se comportan bien, tengan los derechos de la gente, hablen de un imperio sin fronteras, ilimitado, claro. Y que sobre todo que hay que pagar. El trabajo gratuito no puede existir, es una forma de esclavitud. Lo que hace, y efectivamente, y para eso necesitó tantos tomos, lo que hace prosperar a cualquier sociedad y lo que hace libre a cualquier persona es cobrar por su trabajo. Y con ese dinero hacer lo que le parezca. Y esa es la libertad, la propiedad de uno mismo y del trabajo de uno. Y si no te pagan y tal, pues buscarte la vida como sea, eso es. Pero desde esto, hace 3000 años ya empezó esa pelea. No, hay que renunciar a todo. Ya hace 2500. Platón, no, todo que sea del común y que el común mande. Aristóteles, lo contrario. Y ahí empieza todo. Es la historia del cristianismo es esa. Yo cuento bien la columna del Mundo, de vocación, del gran Antonio. Libertad Digital tienen varias entrevistas, aparte de las 3 mías por los 3 tomos, están las entrevistas sobre sus orígenes filosóficos. No da tiempo a contarlo todo, pero cuando yo empiezo a hablar con él, empezamos a hablar de Hegel. Y entonces le cuento que yo estuve dando pues, el curso de doctorado con Valls, Gorina Valls, que era de los hegelianos, y que me pasé todo un curso con el prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel, que es uno de los momentos más brillantes del cerebro humano. Ahí ves, pero qué listo es este tío. ¿Y eso de qué te sirve? Pues no sé, pero chico, qué inteligencia. Bueno, él entonces se quedó por un lado encantado, ya podemos hablar de todo. Y luego dice, pero ¿cómo que con Valls? Y es que Antonio, entre la política y otras cosas, era el gran hegeliano que publica a los 30 años, justo hace 50 años, publica un libro, La conciencia desdichada, que es la filosofía de la religión en Hegel. Y su gran rival en Barcelona era Valls. Pero como Antonio se mete en líos, al final no sigue la carrera académica y el hegeliano, digamos, por excelencia, es Valls. Claro, le tenía un odio furibundo. Celos. Ese puesto es mío, yo soy. Bueno, es el Antonio. Es el Antonio. Y al final quedamos, digo, vamos a ver, aquí donde fallas en la escuela de Salamanca. Ya veo, cuando yo saco la memoria del comunismo, se la mandé en PDF, el primero que la lee es él. Digo, esto de la escuela de Salamanca, hay que ver cómo tal. Y efectivamente en la escuela de Salamanca es donde el último lugar en el que se combate dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, no todos los cristianos son tan inteligentes, la cuestión de los que son partidarios de la propiedad y los enemigos de la propiedad, los platónicos y los aristotélicos, los de la fe sola y los de la fe y la razón. Es decir, la obligación, el sentido social, la responsabilidad de la Iglesia Católica, que no puede decir como el mamarracho peronista que la propiedad es mala, porque la propiedad es inseparable de la libertad y de la dignidad del individuo hecho a imagen y semejanza de Dios. Y existen esos dos discursos desde el principio en el cristianismo.
el pobrismo y el propietarismo, podríamos decir. Quedamos, pues tenemos que trabajar eso, tal y cual, eso de Juan de Lugo, de que el precio justo de las cosas solo lo sabe Dios y los hombres mortales tenemos que conformarnos con el precio de mercado. Eso no es insuperable, eso es mejor. Quedamos en eso y ahí quedamos. Ahí quedamos. Pero este libro es un libro absolutamente extraordinario. Yo entiendo que quien deberían hacer libros, en vez de leerlos, porque no dan para tal, pero hombre, al menos leer las solapas.